Mateo 28, versículo 1 dice así: pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y es que en ese momento pensaban que Jesús estaba muerto. De hecho, simplemente al leer este versículo nos damos cuenta que iban a ver. Iban a ver el sepulcro. Van porque está muerto. Y aun cuando Jesús una y otra vez les había anunciado que Él resucitaría, ellas pensaron: Él está muerto. No hay ninguno de sus discípulos acompañándolas, porque ellos están temblando de miedo, escondidos, pensando simplemente que el Señor está muerto. Pero Jesús se los había dicho. En Mateo capítulo 16, versículo 21, Jesús terminó la frase diciendo: y ser muerto y resucitar al tercer día. En Mateo 17, 23, una vez más les decía: y le matarán, mas al tercer día resucitará. En Mateo 20, versículo 19, Jesús dice incluso qué va a suceder: le van a crucificar, mas al tercer día resucitará. Pero parece que ellos lo olvidaron. Ellos pensaban que Jesús estaba muerto. Incluso en Mateo 26, versículo 32, después de la última cena, Jesús les dice que ellos se van a escandalizar, lo iban a abandonar. Dice: pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Él se los dijo 1, 2, 3, 4 veces. Pero ¿qué van a ver? Van a ver el sepulcro. Son las mujeres que van a ver el sepulcro. Y lo que llevan demuestra que piensan que Él está muerto. En Marcos capítulo 16, verso 1 dice que ellas se habían preparado comprando especias aromáticas para ungirle. En Lucas 24, versículo 1 dice que vinieron al sepulcro trayendo esto, las especias aromáticas que habían preparado. Su intención no era verlo, su intención era ungirle, porque estaba muerto. Su preocupación era simple: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Esa es su preocupación. Pero mira lo que dice ahora en el versículo 2, Mateo 28. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temas vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor, e id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y he aquí, va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis. He aquí, os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y con gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, sucede algo. Pero lo primero que vemos es un gran terremoto. Un gran terremoto. Algunos comentaristas se debaten en que si realmente hubo un terremoto o no, o simplemente está describiendo la conmoción que provocó el que los guardias vieran a este ángel descendiendo del cielo y removiendo la tierra. Y creo que en todo sentido, literalmente, físicamente, sucedió un gran terremoto, pero también en los guardias, en los discípulos, en las mujeres que estaban ahí, todo se removió. Como leímos, los guardias se llenaron de miedo, temblaron, se paralizaron. La descripción es: quedaron como muertos. Las mujeres, aquellas que venían sin ninguna esperanza de pensar que estaba muerto, ahora salen de ese lugar llenas de gran gozo y van a anunciar y van a testificar. Claro, hubo una conmoción en ellas. Los discípulos aún no lo saben,
pero también este gran terremoto les va a costar todo. Les va a costar trabajo, vendrán a ver Pedro y Juan, pero cuando se dan cuenta, van a hablar con denuedo, no tendrán temor ni miedo a enfrentar a la autoridad del templo que había matado a Jesús en un juicio corrupto durante la noche. Sabían que tenían el poder para crucificar a un inocente y no van a tener miedo. Incluso serán perseguidos y terminarán perdiendo la vida. Un terremoto los sacudió. Jesús se va a aparecer a sus discípulos, incluyendo un momento en que estarán frente a él 500 hermanos que le verán al mismo tiempo. Un gran terremoto cambió sus vidas y créeme, esto también ha removido nuestro corazón. ¿Qué tanto ha removido tu corazón? ¿Estás a las 6:20 de la mañana en tu iglesia? Simplemente el hecho de que estemos el día de hoy aquí, esta mañana, es una prueba que una gran conmoción sucedió en nuestro corazón. Es una prueba de que Jesús resucitó. Nos reunimos el primer día de la semana, como dice al principio de este versículo, porque el primer día de la semana Jesús se levantó. Cada domingo que estamos aquí, el primer día de la semana, es una demostración de que hubo esa gran conmoción que transformó todo. Que haya ese gran terremoto, que Jesús haya resucitado, es la razón de por qué la iglesia existe y existe hasta nuestros días. Es porque Jesús resucitó. Warren Grisby dice: el Nuevo Testamento es una mentira si Jesús está muerto, porque cada porción del Nuevo Testamento apunta al Cristo resucitado. Jesús resucitó. El ángel, como ya leímos, le dice a las mujeres: venid y ved. ¿Y qué es lo que ven? Ven un sepulcro vacío. En Juan capítulo 20, versículos 5 al 7, se nos describe qué es lo que hay adentro, porque Pedro y Juan llegan a este lugar y Juan llega primero, pero no entra. Pedro entra y dice así: se agachó a mirar adentro y vio los lienzos de lino apoyados ahí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro y entró en la tumba. Él también notó los lienzos de lino allí, pero el lienzo que había cubierto la cabeza de Jesús, el sudario, estaba doblado y colocado aparte de las otras tiras. Estos lienzos con los que lo envolvieron estaban ahí. Hay un otro momento donde vemos a alguien que está muerto y envuelto en esos lienzos, Lázaro. Jesús lo llama de la tumba. Lázaro sale y dice que estaba amarrado de manos y de pies, cubierto completamente. Así habían cubierto a nuestro Señor. Pero cuando entraron, no hay ninguna señal de un robo o de algún pleito. Todo está ordenado. Incluso algunos creen que los lienzos tenían la forma de Jesús, como una especie de capullo, pero el sudario estaba doblado y acomodado. Qué extraño. El ángel les dice: ven y ve, y eso es lo que ven. Pero también les dice: id pronto y decid, porque esto que Jesús resucitó es algo que no puede quedarse entre ellas, es algo que tienen que comunicar, que todo el mundo tiene que saber, porque esto es impresionante. Uno que ha regresado de la muerte, uno que, como dice en Hechos 2:24, la muerte no pudo retenerlo bajo su dominio. Uno que nos puede llevar más allá de la muerte, porque Él venció a la muerte. El Salmo 48, verso 14 dice: porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. Él nos guiará más allá de la muerte. Y ellas fueron, y los discípulos no les creyeron. Ellas van a testificar. Incluso hay dos que, después de escucharlas hablar, salieron y fueron hacia Emaús, un pueblo cercano de ahí. Y les sorprendió lo que le dijeron, pero no les creyeron. En Lucas 24, verso 19 al 26, esto es lo que estos hombres dicen. Ellos dicen:
las cosas que le sucedieron a Jesús. Se encontraron con Jesús y Jesús les dice, a ver, ¿de qué están hablando? Y esta es la respuesta de ellos. Las cosas que le sucedieron a Jesús, el hombre de Nazaret, le dijeron. Era un profeta que hizo milagros poderosos y también era un gran maestro a los ojos de Dios y de todo el pueblo. Sin embargo, los principales sacerdotes y otros líderes religiosos lo entregaron para que fuera condenado a muerte y lo crucificaron. Nosotros teníamos la esperanza de que fuera el Mesías, que había venido para rescatar a Israel. Todo esto sucedió hace 3 días y todavía no les cae el 20. No obstante, algunas mujeres de nuestro grupo de seguidores fueron a su tumba esta mañana temprano y regresaron con noticias increíbles. Dijeron que el cuerpo había desaparecido, que habían visto ángeles, quienes les dijeron que Jesús está vivo. Algunos de nuestros hombres corrieron para averiguarlo y efectivamente el cuerpo no estaba tal como las mujeres habían dicho. Entonces Jesús les dijo, qué necios son. ¿Les cuesta tanto creer todo lo que los profetas escribieron en las Escrituras? ¿Acaso no profetizaron claramente que el Mesías tendría que sufrir todas estas cosas antes de entrar en su gloria? Ellos describen ese momento. Ellos describen a las mujeres viniendo a traer ese testimonio. Describen a Pedro y a Juan yendo y regresando. No encontraron el cuerpo, pero no lo pueden creer. Ellas aún tienen algo que ver, porque no solo vieron la tumba vacía, lo vieron a Él. Y si lo ven, qué certeza para ir y hablar y decir. Mira lo que dice ahora en Mateo capítulo 28, verso 9 al 15. Dice ahí, y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro, diciendo, salve. Y ellas acercándose abrazaron sus pies, dice, y lo adoraron. Entonces Jesús les dijo, no temáis, id dar las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. Mientras ellas iban, he aquí unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y reunidos con los ancianos y habiendo consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo, decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Y si esto lo oye el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. ¿Qué es lo que ellas vieron? Vieron al Señor. Mientras iban a anunciar esto, Jesús les salió al encuentro. Me encanta, típico del Señor. Les salió al encuentro. Nadie se puede adelantar al Señor. Él es el que nos encuentra. Ellas van camino a anunciarlo, pero Él las encuentra. Y ellas corrieron, se postraron, le adoraron. ¿Por qué? Porque Jesús es el Hijo de Dios. Porque Jesús es el Rey. Jesús es claramente presentado como el Rey que venció, victorioso. Su resurrección es la demostración de su victoria y de su posición. En Hechos capítulo 2, verso 32 al 36, Pedro dice estas palabras: Dios levantó a Jesús de los muertos y de esto todos nosotros somos testigos. Ahora Él ha sido exaltado al lugar más alto, honor en el cielo, a la derecha de Dios. Y el Padre, según lo había prometido, le dio el Espíritu Santo para que lo derramara sobre nosotros, tal como ustedes lo ven y lo oyen hoy. Pues David nunca ascendió al cielo. Sin embargo, el Señor le dijo a mi Señor: siéntate en el lugar de honor a mi derecha, hasta que humille a tus enemigos y los ponga por debajo de tus pies. Por tanto, que todos en Israel, sin lugar a dudas, sepan que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, dice Pedro, Dios le ha hecho tanto Señor como Mesías. Por eso cuando lo ven, se postran y le adoran. Se postran y lo adoran, porque Jesús fue levantado de los muertos.
Pero no solamente fue levantado de los muertos, fue exaltado hasta lo sumo y se le dio un nombre que es sobre todo nombre. En el nombre de Jesús se dobla toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra, y toda lengua confiesa que Jesús es el Señor. Él es el Señor, Él es el Cristo, Él es el Mesías. Le adoraron y lo vemos aquí. Ellas le están adorando. No es que Jesús haya sido declarado Dios siglos después o años después. No, desde ese momento ellas lo reconocen y le adoran y se postran. Y me encanta porque Jesús les dice: no temas. Me encanta, ¿por qué? Porque hay una mezcla de adoración, pero probablemente en su rostro se veía el temor y el miedo. Pero no es este temor y miedo que les aleja, sino es un temor y miedo que les acerca. En su ministerio hubo momentos que se describe a los discípulos así, con temor y miedo, pero se acercan porque ven el poder de Jesús demostrado. Cuando ven a Jesús calmando completamente el mar, ellos se preguntan: ¿quién es este hombre? Llenos de temor, tenían miedo por la tormenta, ahora tenían miedo de estar en el bote junto a la persona que calmó la tormenta. Lo vieron caminando sobre el mar y tuvieron miedo. Vieron a Jesús trayendo a los peces, a las redes de Pedro, y Pedro dice: apártate de mí, soy un hombre pecador. Mientras todos son llenados de temor y miedo y se postran en la transfiguración. Y sí, cada uno de estos momentos son impresionantes, pero no se comparan con este momento en que Jesús le salió al encuentro. Cada uno de estos momentos son espectaculares, pero ¿te imaginas verlo vivo después de haber sido traspasado, roto, molido, ensangrentado, muerto, envuelto, llevado a un sepulcro, pero ahora está vivo? Claro que tenían miedo, pero Él mismo les dice: digan, vayan, los veré allá. Básicamente Jesús les dice: solo recuérdenles lo que les dije y que ya se les olvidó. Ahí en Mateo 26, estando en el jardín, en el huerto, en el monte de los olivos, Jesús les dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Díganles: voy a Galilea, ahí los voy a ver. Ahora, mientras ellas lo ven y le adoran, los demás son sorprendidos por Él, le ven, dudan, le creen, lo tocan, le dan de comer. Los guardias van corriendo a los sacerdotes. No fueron con Pilato, no fueron con el gobernador. Pilato los hubiera ejecutado, porque lo que había sucedido es: se les había encomendado una tarea y no pudieron resguardar la tumba. Había sido puesto un sello. Los sacerdotes habían demandado que fuera puesta una guardia ahí, pero ellos se quedaron dormidos. La consecuencia de dejar ir a un preso es convertirte en un prisionero tú mismo. Ahora imagínate, los sacerdotes fueron los que los sobornaron para destruir el testimonio que estamos viendo el día de hoy, el testimonio de su resurrección. Van a los sacerdotes porque quieren ocultar lo sucedido. Encuentran afinidad con los sacerdotes. Al final de cuentas, ellos fueron los que demandaron una compañía para resguardar la tumba. Pareciera que los sacerdotes sí creían la palabra de Jesús, o por lo menos sí se acordaron que Él había dicho que iba a resucitar al tercer día. Mientras los discípulos se olvidaron, por lo menos se acordaron que iba a suceder algo parecido. Idearon una historia
sobornaron a los guardias, van a decir esto. Si los descubren, pues ustedes digan que estuvieron dormidos y nosotros los rescatamos. Idearon una historia, un fake news, básicamente. Una noticia falsa. ¿Cuál es la noticia falsa? Se robaron el cuerpo. ¿Quién se robó el cuerpo? ¿Los discípulos? Los discípulos están llenos de miedo, escondidos. Van a escuchar a las mujeres venir, van a escuchar a los otros discípulos venir y no les van a creer, están escondidos. Incluso olvidaron la promesa. No pudieron haber sido ellos, esos cobardes, perdón. Pues sí, esos hombres, sus enemigos robaron el cuerpo. Eso contribuiría al mito de la resurrección, pero también si ellos fueron, lo traerían de regreso y lo expondrían y dirían, aquí está, se terminan los rumores, está muerto. No saben que incluso esos sacerdotes y líderes sobornando a estos guardias, lo que están haciendo es confirmarnos: Jesús está vivo. Es increíble cómo el día de hoy nos creemos cualquier cosa. Y en esa época eso es lo que se divulgaba entre el pueblo, entre los judíos. Se robaron el cuerpo. Esto no sería distinto, sería igual. Creemos la mentira. Los seres humanos creemos la mentira porque nos sirve. Somos los primeros en engañarnos a nosotros mismos y caemos en el engaño fácilmente, pero Jesús apareció. En Primera de Corintios capítulo 15 versos 5 al 8 nos da una lista de cómo no solamente salió al encuentro de estas mujeres, sino que salió al encuentro de Cefas y después a los 12 y después apareció a más de 500 hermanos a la vez. Pablo, cuando escribe esto, les dice: muchos de ellos viven aún y otros ya duermen, otros ya fallecieron. Pero después apareció a Jacobo y después a todos los apóstoles. Y dice Pablo: y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Quizás el encuentro que más me gusta es el de los hombres que van camino a Emaús, por la manera en que se reveló a ellos mientras están sentados, parten el pan, comparten el vino, dan gracias y los ojos de ellos son abiertos. Es Jesús. Mira cómo termina esta historia. En Mateo 28, versículo 16 al 20, dice así: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Cuando ellos lo ven, le adoran. Y esta pequeña porción al final del Evangelio de Mateo no es otra cosa sino esta comisión de vayan, porque ellos pensaban que estaba muerto al principio del capítulo, pero después ellas escucharon que él estaba vivo. Pero no solamente escucharon que estaba vivo, ellas le vieron que estaba vivo. Aquel que pensaban que estaba muerto estaba vivo. Y ahora son invitadas a ir y anunciar, a hablar aquello que escucharon y aquello que vieron. Y ahora los discípulos están juntos, adoran a Jesús, dudan, pero Jesús los comisiona. Jesús les dice: toda potestad, no hay duda. Él no solamente fue levantado de los muertos
Él fue exaltado hasta lo sumo. Se le dio autoridad en el cielo y en la tierra. Y con esa autoridad, imagínate, ahora entendemos un poco por qué ellos se atrevieron después de verle a hacer lo que hicieron, a hablar con denuedo, a no tener temor, aún siendo perseguidos, aún siendo maltratados, incluso entregando sus vidas por dar este mensaje. Porque aquel que vieron vivo, que estaba muerto, pero ahora está vivo, aquel que vive por siempre, diciéndoles: toda autoridad tengo en el cielo ni en la tierra, por tanto ve, id y haced discípulos a todas las naciones. A través de su resurrección, Él es el vencedor, el victorioso. Y les dice: id y haced discípulos. Id no es una orden. Id es un verbo, pero el verbo no está en imperativo, está en indicativo. Básicamente podría traducirse: mientras van, hagan discípulos. Esa sí es una orden: haced discípulos. Entonces, mientras vamos, mientras caminamos, mientras circulamos en esta ciudad, mientras nos comunicamos con otros, mientras trabajamos, mientras estudiamos, mientras enseñamos, mientras trabajamos con nuestras manos, mientras hacemos lo que hacemos, testificamos y llevamos a cabo la comisión que Jesús le dio a ellos y nos ha dado a nosotros: haced discípulos. Un discípulo es uno que se une a su maestro, se identifica con él, aprende de él, vive con él. Amén. Uno que se une a su maestro, se identifica con él, aprende de él y vive con él. Los discípulos están a punto de ser llenos del Espíritu Santo. Jesús les dijo: el Espíritu de verdad, el cual está con ustedes, pero estará en ustedes. Estamos vivos porque Él resucitó, y vivos porque Él resucitó, y Él resucitado nos dice: ve y haz discípulos. Llévalos hasta el punto de bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, a esta transformación completa. Pero mientras los haces discípulos y son bautizados, enséñales a guardar todas las cosas que les he mandado. Y mientras lo haces, mientras vamos, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Sus palabras van respaldadas por el hecho de que Él ha resucitado. Pero sus palabras, simplemente esa última frase: yo estoy con ustedes. Me encanta cómo dice: yo estoy con ustedes. No dice yo estaré, sino yo estoy con ustedes. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿Suena a alguien que tiene un plan o no? Suena a alguien que está en control. Suena a alguien que va a llevarnos más allá de la muerte. Jesús les dijo en Juan 14: no teman, no se turbe su corazón ni tengan miedo. Crees en Dios, creen también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no hubiera, yo se los diría. Voy a preparar un lugar para que donde yo estoy, ustedes estén también ahí conmigo, y vendré a vosotros y les tomaré a ustedes. No los voy a dejar huérfanos. Enviaré al Espíritu y haré morada con ustedes. Llenos del Espíritu Santo, vayan, y mientras van, hagan discípulos. Y míranos, aquí estamos. Aquí estamos. Todo porque Él está vivo. Dale un aplauso fuerte al Señor.
Hay cosas que entendemos por la Escritura que son realidad porque Él está vivo. En Romanos capítulo 1, versículo 4 dice: quedó demostrado que era el Hijo de Dios cuando fue resucitado de los muertos mediante el poder del Espíritu Santo. Esa es una certeza. Jesús está vivo y está demostrado porque Él resucitó que Él es el Hijo de Dios. No solo eso, porque Él ha resucitado, porque Él murió y resucitó, nosotros también seremos levantados como Él. Al final, cuando Él venga por nosotros, dice en 1 Tesalonicenses 4 que los muertos en Cristo se levantarán primero, serán levantados primero. Y nosotros los que quedaremos, dice, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Porque Él murió y resucitó, estamos seguros de que nosotros también seremos levantados. Él nos guiará más allá de la muerte. Porque Él resucitó y Él está vivo, entendemos que el juicio va a suceder. En Hechos 17, versículo 30 al 31 dice: en la antigüedad Dios pasó por alto la ignorancia de la gente acerca de estas cosas, pero ahora Él manda que todo el mundo en todas partes se arrepienta de sus pecados y vuelva a Él, pues Él ha fijado un día para juzgar al mundo con justicia por el hombre que Él ha designado, y les demostró a todos quién es ese hombre. ¿Al qué? Al levantarlo de los muertos. Él está vivo, y porque está vivo, Él vendrá con juicio, con justicia. No solamente eso, porque Él está vivo, nosotros podemos vivir nuestra vida cristiana. Amén. Si no, sería un martirio. En Romanos 6:4 dice: pues hemos muerto y fuimos sepultados con Cristo mediante el bautismo, y tal como Cristo fue levantado de los muertos por el poder poder glorioso del Padre, ahora nosotros también podemos vivir una vida nueva. Porque Él resucitó, nacimos de nuevo y tenemos una herencia segura en Él. En 1 de Pedro 1, versículo 3 al 5 dice: que toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es por su gran misericordia que hemos nacido de nuevo, porque Dios levantó a Jesucristo de los muertos. Ahora vivimos con gran expectación y tenemos una herencia que no tiene precio, una herencia que está reservada en el cielo para ustedes, pura y sin mancha, que no puede cambiar ni deteriorarse. Por la fe que tienen, Dios los protege con su poder hasta que reciban esta salvación, la cual está lista para ser revelada en el día final, a fin de que todos la vean. Tenemos la seguridad de que hemos nacido de nuevo y que tenemos una herencia segura, certera, esa esperanza que como firme ancla del alma nos lleva a su presencia. Él está vivo. Amén. Señor, gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tenernos aquí, Señor. No es otra cosa, Señor, el estar aquí juntos a esta hora, Señor, recordando tu resurrección. Esa es una demostración de que tú has resucitado, Señor. Algunos pensaron que estabas muerto, Señor, pero escucharon y vieron. Y porque escucharon y vieron, hablaron de todas estas cosas. Y esa gran noticia que sorprendió al mundo nos ha sorprendido a nosotros, Señor. Y aquí estamos. Señor, no solamente nos reunimos, Señor, para escuchar, sino para adorarte, porque tú eres digno de nuestra adoración. Señor, queremos alabarte, queremos cantarte, porque tú estás vivo, Señor. Nosotros estamos vivos. Porque tú estás vivo y has vencido a la muerte. Nosotros tenemos la certeza, Señor, de ser llevados más allá de la muerte, Señor.
No solamente que hemos nacido de nuevo, tenemos una herencia segura. Señor, tú vendrás y te veremos, Señor. Señor, recordamos las palabras que le dijiste a Tomás. Mete tus dedos en mis llagas, tu mano en mi costado y cree. No seas incrédulo. Bienaventurados los que aún sin ver creyeron. Señor, hemos creído por la fe. Tenemos la certeza de lo que nos espera, Señor. La convicción de lo que no se ve. Señor, tú has hecho ese milagro en cada uno de nosotros, Señor. Gracias, Señor, porque esa gran noticia, Señor, nos ha alcanzado. Ahora, Señor, nos invitas a ir y mientras vamos, Señor, sigamos hablando de cómo tú has vencido a la muerte, Señor, y el día de hoy estás vivo. Te damos la gloria y la honra a ti en el nombre de Jesús. Amén.